El agua, de forma natural, siempre tiende a descender. De modo que si tenemos un manantial a 1000 metros de altura, el agua nunca subirá a 1001 o a 1002. El agua siempre descenderá, el arroyo siempre va desde su nacimiento hasta su desembocadura, va a serpentear, pero siempre ladera abajo. De la misma manera, nuestra condición, nuestra adoración, la verdadera condición de nuestra alma, nunca se va a elevar por encima del concepto que nosotros tenemos de Dios. Según lo que nosotros creemos, no digo pensamos en nuestro intelecto, sino según aquellas verdades que realmente afectan a nuestro corazón, aquellas creencias que abrazamos en nuestra alma acerca de Dios, su carácter y sus obras y sus propósitos, eso es lo que va a determinar el estilo de nuestra vida y el nivel de nuestra vida. Y hay algo que queremos ver hoy. Cuando un creyente deja de vivir bajo el impacto del amor de Dios y pierde además de vista la grandeza de Dios y su dignidad, no solo se ve afectada su adoración y la fidelidad de su culto, sino que también se ve afectada la fidelidad en sus relaciones horizontales. ¿Me explico? Si la relación vertical no es correcta, la relación horizontal se daña también. Si uno no percibe la gloria de Dios, será descuidado con Dios y con el hermano. Cuando menospreciamos el nombre de Dios, eso tiene como consecuencia que menospreciamos a la iglesia que Él compró con su sangre. Y al contrario, cuando yo aprecio a Dios, cuando camino en un temor reverente hacia su nombre, cuando adoro en espíritu y en verdad, siempre esto resulta en un mayor aprecio y una mayor lealtad hacia los hermanos. En tiempos de Malaquías, el profeta Malaquías, este es el libro que estamos considerando en las últimas semanas, la nación de Israel había perdido de vista la gloria de Dios. Y básicamente hasta aquí hemos visto dos cosas. Por una parte, la gloria del amor de Dios. ¿En qué nos amaste? No lo están diciendo con sus bocas, pero lo están pensando en su corazón. Ya no están viviendo bajo el impacto de que Dios nos ha elegido. Nos ha elegido por gracia. Esta es la gran cosa. Nosotros somos los gemelos de Esaú. Y sin embargo, Dios nos ha invitado a su mesa. Y por otra parte han perdido la gloria de la percepción de la grandeza, de la majestad, de la dignidad del nombre de Dios. Y están tratando a Dios como si fuese un diosito de tercera regional. Pero Dios levanta a un profeta, Malaquías, que no es un orador. Es un hombre que lleva sobre sus hombros una carga profética. No trae un discurso, trae un mensaje de parte del cielo. Y él le dice a la nación, y a medida que él habla de parte de Dios a la nación, la gloria del Señor se despliega. Yo os he amado. Y luego les dice más, les dice, yo soy gran rey. Mi nombre es grande en toda la tierra. Una frase tomada del Salmo que hemos leído esta mañana para introducir el tiempo de alabanza. Yo no necesito culto, ni necesito becerro, ni necesito tu adoración, ni necesito libaciones, ni necesito templo. Yo soy gran rey sobre toda la tierra. Cuando el corazón, hermanos, pierde esa visión del amor de Dios, entonces revienta el motor de toda verdadera obediencia. Nosotros le obedecemos porque le amamos. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos, dijo Jesús. Esa es la verdadera obediencia, es una obediencia que nace no del temor, sino del amor. Y nosotros le amamos porque hemos conocido su amor por nosotros. Nosotros le amamos, ¿por qué?
porque Él nos ha amado primero. El conocimiento, la experiencia de su amor nos mueve al amor. Y porque le amamos, entonces con alegría nos sujetamos a Él. Y voluntariamente nos entregamos y nos consagramos a Él. Pero cuando yo dejo de percibir, cuando empiezo a cuestionar el amor de Dios, a lo mejor digo de carrerilla porque soy ortodoxo en mi credo, porque me sé el catecismo, el Señor me ama. Pero por dentro estoy diciendo, ¿será así de verdad? Pues no lo parece, pues yo no lo percibo, pues yo no lo siento. Yo sé que el Señor ama a aquel, pero a mí, cuando eso sucede, entonces revienta el motor de toda verdadera adoración y de toda verdadera obediencia. Y cuando dejo de percibir la grandeza de Dios, su majestad, su dignidad, cuando dejo de percatarme con quién estoy tratando, de que su nombre es sobre todo nombre, de que Él se sienta en su trono como soberano y como el Altísimo, cuando eso sucede, empiezo a tratar a Dios como si fuese alguien menor de lo que es. Empiezo a ningunear a Dios, empiezo a ofrecerle un culto mediocre, empiezo a darle una obediencia que realmente es una chapuza, empiezo a faltarle el respeto a Dios. Por eso hemos dicho en estas semanas, hermanos, necesitamos meditar en el amor de Dios. Necesitamos acercarnos una y otra vez a la cruz de Cristo y allí decirle al Señor, Señor, te ruego que por tu Espíritu me ayudes, Señor, a seguir entendiendo el amor desplegado, a seguir entendiendo y sabiéndolo en mis tuétanos, que tú me amas y que me has amado con un amor eterno. Déjame saborearlo, necesito entenderlo más y más. O lo entienden más y más, o lo entiendo más y más, o me seco. Hemos dicho que necesitamos seguir entendiendo la grandeza y la majestad de Dios. Tenemos que pedir. Esta es nuestra gran necesidad, hermanos. Nuestra gran necesidad es que Dios se suba delante de nosotros en el escenario y se exhiba. Y despliegue sus perfecciones. Y nos haga entender que Él es mucho más grande. Sus pensamientos mucho más altos. Sus caminos mucho más altos. Sus propósitos mucho mejores. Mucho más buenos. Su poder indescriptible, insondable. Su belleza indescriptible. Necesitamos eso. ¿Por qué? Porque o proseguimos en ese camino viendo la gloria de Dios, o como he dicho antes, nos secamos. O crecemos en nuestra reverencia o vamos a terminar insultándole. Pero hay más, como estaba diciendo al principio. Cuando nosotros nos volvemos ciegos a la gloria de Dios, no solo le ofendemos a Él, sino que también comenzamos a maltratarnos unos a otros. Cuando se daña la relación vertical, se daña la relación horizontal. Y aquí en Malaquías lo vemos claro en el pasaje que nos toca hoy. El pueblo no solo está cuestionando el amor de Dios, y no solo está tratando a Dios como si fuese un Dios menor, sino que el pueblo está siendo infiel para con el pueblo. Están siendo desleales unos con otros. Y vamos a abrir la escritura en Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Y ahora leeremos desde el versículo 10 hasta el 16. Malaquías 2, del 10 al 16. Y dice la palabra: ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto.
al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo a él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No seáis desleales. Ese podría ser el título del mensaje de hoy. No seáis desleales. Y vamos a estar viendo dos cosas, dos grandes apartados en el mensaje. En primer lugar, hay un tipo de traición muy particular. Se está atentando contra la unidad espiritual del pueblo. Hay traición entre hermanos. En segundo lugar, se está traicionando el pacto matrimonial. Hay traición en el hogar. Esos son los dos grandes bloques. Voy a intentar, deseo que el Señor me ayude, necesito que el Señor me ayude para intentar explicar. Se me antoja un pasaje difícil, por lo menos para mí ha sido difícil trazarlo. Confío en que el Señor nos ayude, no solo a mí, sino a vosotros también, en este rato. Mirad lo que dice el versículo 10. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Allí lo tiene, ¿lo ves? Deslealtad, el uno contra el otro. ¿Por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro? Profanando el pacto de nuestros padres. Otra versión lo dice de esta manera. ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Así que la primera acusación del Señor por medio del profeta es que el pueblo está siendo infiel para con el pueblo. Se está traicionando al hermano. Y de esa manera se mancilla el pacto, se mancha la alianza que el Señor hizo con ellos al principio, con sus antepasados. Vamos a intentar entender el argumento del profeta. ¿Estáis conmigo? En el versículo 10, al principio, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Ahora, hermano, lógicamente esto es una pregunta retórica. Malaquías no está buscando información, no es que Malaquías no está seguro de esta cuestión y pregunta. No, esta es una pregunta que en realidad no pregunta, sino lo que intenta es afirmar, hacer una afirmación para destacar una verdad que debería ser obvia. La respuesta es, por supuesto, nosotros somos hijos de un mismo Padre. Nosotros somos pueblo de un mismo Dios. Eso es lo que el profeta está afirmando a todos los hijos de Israel. Ahora, hermano, que nadie se confunda aquí. Malaquías no está hablando de la humanidad en general. Malaquías está hablando del pueblo de Dios. Así que su punto no es que somos criaturas de Dios en el mismo sentido que todos son criaturas de Dios. De hecho, más adelante va a llamar a las personas que no son de ese pueblo hija de un Dios extraño. No tienen el mismo papá. ¿Me explico? Nosotros somos hijos de un mismo padre, pero hay otros que son hijos de un Dios extraño. Malaquías no está hablando de la humanidad como criatura de Dios o como hijos en un sentido de Dios. Malaquías está hablando del pueblo de Dios. En Éxodo, capítulo 4, no hace falta que lo busquéis, cuando Dios envía a Moisés y a Aarón también para presentarse delante de Faraón a fin de sacar al pueblo de la esclavitud,
Dios da esta instrucción: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que Israel es el hijo de Dios. Y en ese sentido, cada miembro del pueblo de Israel tiene a Dios por padre y por lo tanto, entre ellos son hermanos. Es decir, Israel es la casa de Dios. En otras palabras, Israel es la familia de Dios. Y no solo tienen un mismo padre y por lo tanto son hermanos, sino que los ha creado un mismo Dios. Y de nuevo, te digo, aquí no se habla de la concepción en el vientre de sus madres, ni de la gestación. Se habla de la formación de Israel como nación, como pueblo. Nos ha creado un mismo Dios, es decir, un mismo Dios nos ha creado como pueblo suyo. Versículos como el Salmo 100, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. O Isaías 43, donde dice, el Señor dice así dice el Señor, creador tuyo, ¿ves? Oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Malaquías está diciéndole al pueblo, hijos de Israel, tenemos un mismo Padre, somos hermanos, somos una misma familia, somos la casa de Dios, somos el pueblo de Dios por cuanto Dios nos ha creado como nación. Nos ha formado, nos ha redimido, nos ha puesto nombre. Así que somos la familia de Dios, somos el pueblo de Dios. Somos personas diferentes, claro que sí, con rasgos que nos distinguen, pero con todo, a pesar de nuestras diferencias, nosotros no somos un revoltijo de personas que estamos juntos compartiendo únicamente el espacio. Nosotros no nos hemos unido por casualidad o por iniciativa propia. El brazo del Señor se ha movido. El Espíritu de Dios ha hecho algo sobrenatural. Estamos juntos porque Dios nos ha formado como un pueblo. Y por el despliegue de su poder somos una familia y somos un pueblo apartado. Caminamos debajo de la misma bandera. Tenemos una identidad común. Hemos sido ligados de manera indisoluble unos a otros porque tú llamas a Dios papá y yo llamo a Dios papá. Tenemos un mismo formador, un mismo redentor y un mismo dueño. Y por eso nos pertenecemos. Dios nos ha hecho parte de una unidad mucho más grande que nuestro ser individual. Somos partes de una misma cosa, ingredientes de una misma tarta, instrumentos de una misma orquesta, órganos de un mismo cuerpo. Somos eslabones de una misma cadena. Y porque somos del Señor, yo soy tuyo y tú eres mío. El pie es el pie para la mano y la mano es la mano para el pie. Y el pie y la mano se pertenecen el uno al otro. ¿Sí o no? Lo que está estableciendo el profeta es, somos uno. ¿Por qué nos traicionamos? Jugamos en el mismo equipo. ¿Por qué intentan marcar el gol en nuestra portería? Tú eres mi compañero en el ataque. ¿Por qué me defiendes? Estoy pensando en un partido de fútbol, por ejemplo. Combatimos por la misma causa. ¿Por qué me apuñalas? Hace unos días Samuel y Elías me enseñaron un vídeo en YouTube. Creo que fue en YouTube.
el vídeo era un vídeo corto que recogía un lance de un partido de baloncesto. Había dos equipos que estaban disputando un partido y estaban en los últimos instantes del encuentro. El equipo que iba perdiendo, creo que iba perdiendo de 1 punto, tenía a su disposición 2 tiros libres desde la línea personal. Y el jugador, como el partido estaba a punto de expirar, parece ser que lanzó su segundo tiro libre a fallar. De modo que eso le permitiese un rebote que le diera la oportunidad de una nueva jugada y así remontar definitivamente el encuentro. Así que eso fue lo que hizo. Parece que tiró a fallar y el balón efectivamente no entró, sino que rebotó en el aro. Y con un salto majestuoso, un tipo se hizo con el rebote. Resulta que el que cogió el rebote era del equipo que defendía. Así que, al parecer, las esperanzas de remontada se desvanecían. El partido estaba sentenciado. Quedaban solo 2 o 3 segundos y el equipo que iba ganando había cogido el rebote. Pero para sorpresa de todos, este hombre, tan emocionado con el superrebote que acababa de coger, se abrió paso en medio de la defensa, saltó con elegancia y depositó con una bandeja el balón en su propia canasta. El partido terminó y el chaval le regaló la victoria al rival. Es casi gracioso. Y digo casi, hermano. Te hace gracia, pero ahora piensa en el jugador que ha marcado. Yo pensé, pobre, yo lo miré ahí, no sabía, la gente no sabía lo que hacer. Pero por una parte te da pena de él, pero por otra parte te da coraje. ¿Pero en qué estaba pensando este hombre? ¿Cómo uno puede empanarse de esa manera en un momento tan decisivo de un partido? Eso no es como un gol en propia puerta que te da un rebote. No. Es que has hecho un jugadón. Si eso es un palo. Si eso es un palo, cuando estamos hablando de un partido de baloncesto, donde en todo caso te juegas la honrilla o un trofeo o tu nombre en la historia del baloncesto, cuando estamos hablando del reino de Dios, cuando estamos hablando de la causa de Cristo, cuando estamos hablando de cosas eternas y permanentes, dejar una bandeja en tu propia canasta en el último segundo es una tragedia. Ahora, eso es lo que Malaquías está diciendo. A ver, somos del mismo equipo. ¿Por qué nos traicionamos? ¿Por qué somos desleales unos para el otro? ¿Por qué nos hacemos la contra? La pregunta es, ¿cómo ellos estaban haciéndose la contra? ¿En qué sentido están profanando el pacto y apuñalando la unidad espiritual? Y aquí no puedes perderte, porque si no, ¿cuáles son las conductas que manchan el santuario del Señor? Y cuando ese texto habla del santuario del Señor, no se está refiriendo a un recinto, se está refiriendo al pueblo mismo. ¿Cuáles son esas conductas que manchan la casa de Dios, la familia de Dios, el pueblo de Dios? Y vamos a considerar el versículo 11. Dice, prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, el pueblo mismo, y se casó con hija de Dios extraño. Ahí lo tienes. Matrimonios mixtos. Esa es la abominación. En eso consiste la traición. Los términos del pacto entre Dios e Israel se recogen en diferentes lugares del Antiguo Testamento. Sé que estoy hablando de un tema delicado. He pedido al Señor de todo corazón que Él me ayude a tener el tono correcto. El tono en mi corazón, no en mis labios, en mi corazón. Y espero que sea así.
No puedo matizar todas las cosas y habría muchas cosas que matizar. Pero si cualquiera se queda con dudas, si cualquiera se queda con una carga en su corazón, que por favor no se quede con ella, puedes compartirla, podemos hablar al respecto, podemos pensar más despacio y podemos corregir si fuese necesario. Pero los términos del pacto son los siguientes. Cuando Jehová tu Dios, dice Dios por medio de Moisés al pueblo de Israel, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti muchas naciones y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza. No emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. No. Yo la voy a ganar. Te lo leo de nuevo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, sino por cuanto el Señor os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy. La Biblia, como digo, está llena de este tipo de textos donde se prohíbe clara y terminantemente que los miembros del pueblo de Dios se casen con personas que no pertenecen a la nación santa. El que es un adorador de Dios no debe entrar en una alianza de esa categoría con el que no lo es. Lo repito, quien es un adorador de Dios no puede casarse con una persona que no lo es. Y permitidme añadir con todo respeto, punto final. No hay matices. Yo no digo que un adorador de Dios no puede estar casado con una persona que no lo es, porque puede darse el caso que ambos eran incrédulos cuando se casaron y luego el Señor ha salvado a uno de ellos. Y tu situación actual es que tu cónyuge no teme al Señor, no adora al Señor, pero esa es otra cosa. ¿De acuerdo? Esa es otra cosa. De hecho, tienes promesas de parte del Señor en cuanto a eso. El Señor, por medio del apóstol Pablo, cuando escribe su primera epístola a los Corintios, dice que no procures desligarte de esa relación. Al contrario, hay bendiciones para tu cónyuge por el hecho de estar casado contigo. El incrédulo es santificado en el creyente. No en el sentido de ser hecho salvo, pero sí de entrar bajo una cierta cobertura donde puede disfrutar de ciertas bendiciones. Así que si tú estás casado con una persona que no conoce al Señor ni teme al Señor, paz. Sigue ahí, ese es tu llamado solemne y allí está tu bendición. Y otro texto, por medio del apóstol Pedro, se nos anima a tener un testimonio fiel, coherente, de modo que por la conducta, le está hablando a las mujeres, pero también se aplica a los hombres, por la conducta piadosa podamos ganar a nuestro cónyuge para el Señor. Conducta piadosa no significa que le prediques el Evangelio desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Significa conducta piadosa en todas las áreas, que incluye ayudar con las labores domésticas, ser fiel en tus compromisos
normales, naturales, y comportarte en todo lugar como un hijo o como una hija de Dios. Cierro el paréntesis. Aquí está hablando entonces de otra cosa. El que es un adorador de Dios no debe concertar matrimonio con el que no lo es. Ahora, quiero hacer una aclaración, otra aclaración. Date cuenta que el texto no dice se casó con hija de nación extraña. ¿A qué no dice eso? ¿Qué dice? Se casó con hija de Dios extraño. Esta no es una cuestión racial. Esta es una cuestión espiritual. Lo que se quiere preservar aquí no es la pureza de la raza y la pureza de la cultura. Lo que se quiere preservar aquí es la pureza de la fe. Aquí no hay racismo de ningún tipo. No hay un exclusivismo cultural de ningún tipo. Aquí se quiere proteger la pureza de la fe y del pacto que el Señor concierta con su pueblo. Mira, por ejemplo, no hace falta que lo busques, pero te leo un texto que está en el libro de los Jueces. Dice que descendió Sansón, si alguien está tomando nota, Jueces 14, del 1 al 3, dice que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, Sansón, ¿es que no hay ninguna muchacha entre las hijas de Israel que te guste? Lo leo literalmente, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. El problema, hermano, no era que eran filisteos, sino que eran filisteos incircuncisos. La circuncisión, esa operación que se hacían los hombres, era una señal del pacto que Dios había concertado con el pueblo. Dios le dio esa señal a Abraham, al padre de la nación. El problema es que esta mujer pertenecía a un pueblo que no estaba en alianza con Dios. Un pueblo que era extraño para Dios. Un pueblo que no estaba bajo la cobertura del pacto de Dios. Ese era el problema, no que era filistea, sino que no era creyente, que no había entrado en pacto con Dios. Ahora, una pregunta que me hago, ¿por qué Sansón encontraba tanto deleite en esa mujer? ¿Por qué una mujer que adora a Dagón y que brinda en su nombre hace que se le caiga la baba a Sansón? ¿Cómo puede ser? A veces algunos muchachos o algunas muchachas que entran en una relación de noviazgo con alguien que no pertenece al pueblo de Dios dicen, es que es tan cariñosa. Sí, pero ¿es cariñosa con Dios? ¿Es que somos tan parecidos? Sí, ese es el problema. Ese es el problema. La única respuesta, hermanos, que se me ocurre por la que Sansón había perdido la cabeza por esa muchacha de Timnat, es que para Sansón Dios había llegado a ocupar un segundo plano. Sansón había comenzado a amar la hermosura de las muchachas más que la gloria de Dios. Empezaba a darle más valor a lo efímero que a lo eterno. En otras palabras, Sansón había llegado a ser un hombre mundano, dominado por sus propias pasiones, por sus propios caprichos y frío con respecto a Dios, sus cosas y sus ordenanzas. A mí no se me ocurre ninguna otra razón. No se me ocurre ninguna otra razón para pensar que un cristiano pueda enamorarse de una persona que no ama a Cristo de verdad. No, Israel, tú no entiendes el amor, es un algo que te atrapa, es un algo, no, tú no entiendes el amor.
Nosotros tenemos categorías en nuestra mente que no vamos a traspasar, o por lo menos que no estamos dispuestos a traspasar en un principio. Yo no voy a enamorarme de mi hija, aunque la amo con locura. Esa categoría no está. No hay posibilidades de que él me enamore de ella y no sea capaz de controlar ese impulso loco que me atrapa. Eso es de Hollywood. Yo no voy a enamorarme de mi madre, aunque también la quiero muchísimo. Y cuando el Señor tocó mi corazón y encendió un fuego en mis huesos, nunca se me pasó por la cabeza enamorarme de una mujer que no amase a mi Señor. Eso estaba fuera de mis categorías. Estaba fuera de mis categorías. Yo no me sentiría cómodo teniendo una relación con una persona que odia y piensa cómo dañar la vida de mis hijos. ¿A qué no? Yo no podría profundizar en una relación de amor y de amistad con una persona que odia a mis hijos. Sencillamente yo sentiría que hay un abismo entre esa persona y yo. Sentiría que estamos distanciados de un modo infinito. Sentiría que yo no me agrado delante de él. No me complazco en esa conversación viendo que en su corazón no hay un respeto y un cariño hacia alguna de las personas que más amo yo sobre la tierra. Es lógico, ¿verdad? Hay que estar locos de remate para establecer una relación preciosa de amistad, creciente de amistad, con una persona que tú sabes de sobra que odia y aborrece a tus hijos y está buscando el momento para dañarles. Pues de igual manera, ¿cómo un cristiano puede perder la cabeza por alguien que ignora a su Salvador? Piénsalo. La palabra de Dios dice, en 1 Corintios capítulo 16, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Lo dice o no? Anatema es maldito, separado para ser destruido. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Eso lo dice el tierno Espíritu de Dios. Y sin embargo, tú quieres casarte con esa persona. Dios lo rechaza y tú le entregas tu corazón de par en par y ligas tu historia a la suya. No lo entiendo. Dios pronuncia maldición y tú haces votos solemnes en el altar. No lo entiendo. Tal vez alguno piense, bueno, yo estoy en una relación de noviazgo, pero si ahora rompo con esta persona por el hecho de no ser cristiano, pues yo creo que entonces ya cierro del todo la puerta a la posibilidad de que algún día conozca a Cristo. Así que lo que voy a hacer, yo creo que lo mejor que hago es quedarme y entonces eso hace que la cuerda no se rompa, que la puerta siga abierta para que pueda finalmente llegar a conocer el Evangelio. ¿Te has parado a pensar lo que estás diciendo? Porque es pura hipocresía. O sea, de modo que tu intención es guiarlo a los pies del Señor Jesús, ¿no? Tu intención es traerlo a la obediencia de la fe. ¿No te parece un modo muy extraño de traerlo bajo el señorío de Cristo? Con tus labios le vas a decir, debes someterte a Cristo. Pero estarás negando tus palabras con tu propia conducta, porque tú mismo estás desobedeciendo las claras instrucciones de Dios. ¿Se entiende eso? Es fácil de entender. En el Nuevo Testamento el mandamiento sigue siendo claro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas?
¿Qué concordia hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios? No esto, sino esto. Y los ídolos, hija de Dios extraño. Pero vosotros sois el templo del Dios viviente, sigue diciendo Pablo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Te das cuenta que las mismas categorías están en este texto? Sois el templo del Dios viviente, y yo seré a vosotros por Padre. O por ejemplo, cuando Pablo escribe su primera carta a los Corintios, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, pon atención ahora, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Chico, grande, gordito, canijo, doctor honoris causa, o me lo callo, no, es que me vienen 2 o 3 palabras, pero no las quiero. O una persona un poco lenta, ¿no? Guapo, difícil de ver, con quien quiera, pero que sea cristiano. Que sea cristiano de verdad, que ame al Señor, que sirva al Señor, que haya nacido de Dios, que tenga la vida del Espíritu dentro de él, que sea un ciudadano del cielo. Esa es la condición. No importa si rebosa de salud, si está enfermo, si es más grande o más chico, que sea cristiano. Libre para casarse con quien quiera. Esto también se puede matizar, pero no entraremos ahí. Con tal que sea en el Señor. No se puede matizar, pues no te vas a casar con tu hermano, ¿no? O con tu primo. Y hay más matices, pero avanzamos. En otro texto dice, cuando está hablando Pablo defendiendo su apostolado, dice, no tenemos derecho nosotros de traer con nosotros una hermana por mujer. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿No tenemos nosotros derecho de traer una hermana por mujer como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro también, que están casados todos? Nosotros también tenemos derecho de tener a una hermana por mujer. Hermana. Primero debe ser hermana. Si es hermana, puede ser tu mujer, si Dios quiere. Pero si no es hermana, está fuera de las categorías, está fuera de los límites que el Señor pone. Quizá en este punto alguno se está preguntando, vamos a ver, yo entiendo que casarse en un yugo desigual o casarse, entrar en un matrimonio mixto, casarse con hija de Dios extraño, vale, es una falta contra Dios. Pero lo que no termino de captar es cómo esto es traición. Traición a mi hermano. Porque tú comenzaste a hablar en el mensaje de que estarías hablando de traición a nivel horizontal. Pero a mí todo esto me sugiere que yo estoy faltándole a Dios. Pero ¿de qué manera te estoy faltando a ti? Si yo, a ver, ¿con quién me caso es una cosa mía? En primer lugar, bajo la economía del Antiguo Testamento, incluir dentro de la comunidad del pacto a una hija de Dios extraño era atentar contra la santidad de la nación. Porque Dios había separado a toda esa gente, a toda esa compañía, y les había dicho, vosotros no seréis contados con las demás naciones, seréis una nación totalmente separada. Incluir dentro de esa nación a una
hija de Dios extraño o a un hijo de Dios extraño, era como poner una mosca dentro del perfume del perfumista. Es como introducir una nota desafinada y a destiempo en una obra musical maestra. Dios quería que esa compañía fuese una compañía de sacerdotes y gente santa, adoradores del Dios vivo. Y ahora estas alianzas han hecho que dentro de la comunidad del pacto haya mezcla, una mezcla que Dios no puede aprobar. Pero por otra parte, hermanos, debemos reconocer que nuestro pecado no solamente es una ofensa contra Dios, sino que nuestro pecado daña y afecta a nuestros hermanos. Nuestro pecado, el pecado mío o el pecado tuyo, afecta la salud del cuerpo. ¿Recuerdas durante las conquistas de Jericó? Dios había dado órdenes de que el pueblo del Señor avanzase destruyéndolo todo y consagrase todo el botín al anatema para ser quemado en la presencia de Dios. Para ser quemado. Sin embargo, hubo un hombre que en medio de la conquista fue tentado a guardar para sí un manto babilónico muy bueno, dice el libro de Josué, y 200 siclos de plata y un lingote de oro. ¿Recuerda su nombre? Acán. Acán tomó del anatema. Aquello que Dios había dicho, esto está consagrado a la ruina, está consagrado al fuego. Acán tomó del anatema y lo guardó en su tienda. Y cuando Josué confrontó al pueblo y por la guianza de Dios echó suerte para ver quién había pecado y había desobedecido al Señor, finalmente Acán fue descubierto. Y estas son las palabras que Josué le dijo a Acán. Llevaron todo a Acán, y todo el dinero y el manto y el lingote, y llevaron también a sus hijos, a sus hijas, a sus bueyes, a sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo lo que tenía Acán, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y allí Josué levantó la voz, miró a ese hombre y le dijo, ¿por qué nos has turbado? ¿Recordáis lo que había pasado, no? Después de la conquista de Jericó, Israel había vuelto a la carga para tomar otra ciudad más. Jericó era una ciudad grande y amurallada. La segunda ciudad era pan comido, era una ciudad pequeña llamada Ai. Sin embargo, allí el pueblo de Israel fue derrotado vergonzosamente y volvió las espaldas a sus enemigos. Y cuando Josué lamentaba lo que había sucedido y tal vez se estaba preguntando, ¿qué pasa? Dios se ha olvidado de venir con nosotros. Dios nos ayudó y ahora se desentiende. ¿Cómo es esto? Dios nos ha traído hasta aquí y ahora se lava las manos, se está echando una siesta. ¿Qué le pasa a Dios? Nos ha metido en esto y ahora no nos acompaña. Dios le dice, no sigas orando. De nada vale la oración. Israel ha pecado. Y mientras esa basura esté en medio del pueblo, tú vas a luchar con la fuerza de tus bracitos. Yo no te acompaño. Había sido el pecado de un hombre. Y sin embargo, ese hombre había metido basura en la casa de Dios. Y Dios, el Espíritu de Dios se había contristado. Y Dios había dejado a Israel para que saborease lo amargo que es faltar a Dios y cuánta impotencia tenía. El pecado de un solo hombre turbó a toda una nación, contristó al Espíritu de Dios. Josué lo miró y le dijo, ¿por qué nos has turbado? Y luego le dijo, túrbete el Señor en este día. Y luego todo el pueblo los apedreó. ¿O recuerdas a Acab, el rey Acab? Cuando se dirigió a Elías, Elías había declarado por palabra del Señor que Dios cerraba los cielos sobre la nación para que no lloviera. Y entonces Acab, el rey,
se dirigió a Elías y le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Recuerdas la respuesta de Elías? Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Eres tú el que turbas a Israel. Yo no he turbado a Israel. Tú has turbado a Israel, dejando los mandamientos del Señor y sirviendo a los Baales. Hermanos, Dios mira al pueblo como un todo. Y si una persona desobedece a Dios, en realidad no solo ofende a Dios, sino se está portando de manera desleal con los demás. Porque está haciendo quedar mal a toda la nación. Somos uno. Somos el pueblo de Dios, dice Malaquías. Somos hijos de un mismo Padre. Somos pueblo de un mismo Dios. Nos pertenecemos unos a otros. ¿Por qué nos traicionamos unos a otros? Estás casándote con hija de Dios extraño. Y eso no solo es una ofensa a Dios, es una deslealtad hacia mí. Ese es el razonamiento. Somos uno, hermanos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos y es sobre todos y por todos y en todos. Hermanos, en este sentido, el yugo desigual no solo viola el mandamiento del Señor, sino que es una traición a los hermanos, porque traiciona el propósito de que andemos como una compañía santa en medio de esta generación, en medio de un mundo que está bajo el maligno. Así que te digo, y nos decimos unos a otros, ¿con quién te vas a casar? No es un asunto tuyo. ¿Con quién te vas a casar? No es un asunto tuyo. Jóvenes, si tú perteneces al pueblo de Dios, ¿con quién te vas a casar? No es un asunto tuyo. Por supuesto, en parte sí, no estoy negando que tú tengas alguna parte en ese asunto, claro que la tienes, pero a final de cuentas no es únicamente un asunto tuyo. Pertenecer al cuerpo de Cristo es haber recibido un privilegio insondable, pero también es una responsabilidad muy, muy solemne. Y todo tu proceder, incluyendo esto, ¿con quién me voy a casar? Todo tu proceder debe ajustarse a la vocación que Dios ha puesto sobre tu alma, sobre ti. Así que cuando quieras formar una familia, cuando estés buscando una novia, cuando estés buscando un novio, no solamente tienes que preguntarte, ¿y quién me gusta a mí? ¿A mí quién me gusta? Sí, por supuesto, esa es una pregunta importante. No te vas a casar con la persona que le gusta a aquel. Pero hay más preguntas. Casándome con esta persona, ¿fortalezco o debilito al pueblo de Dios? Si tú te casas con hija de Dios extraño o con hijo de Dios extraño, tú debilitas al pueblo de Dios y me traiciona. Y si tú te casas con un creyente o con una creyente que ama al Señor de corazón, no de forma perfecta y total, pero sí de todo corazón, de una manera sincera y coherente, entonces tú fortaleces al pueblo de Dios. Tú estás tomando una decisión que va a ayudar a que tú camines y avances en línea recta al propósito que el Señor tiene para ti y para nosotros, como pueblo, como casa, como familia. Si tú conciertas alianza con una persona extraña al pacto, entonces tú te estás moviendo, tú le estás poniendo un palo en la rueda, no solo a tu vida, sino al cumplimiento de alguna manera,
no el cumplimiento de los propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios no pueden ser frenados, pero estás yendo en contra de eso. Te estás oponiendo, estás haciendo la contra. Has cogido el rebote y nos cuela la canasta a nosotros mismos. ¿Cómo es eso? Así que si te has casado, si estás involucrado ahora mismo o involucrada ahora mismo en una relación de noviazgo que tiene estas características, es decir, tu novio o tu novia no son verdaderos creyentes que hayan dado algún fruto en este sentido que haga o que manifieste una fe auténtica. Entonces quiero decirte con todo respeto y con todo cariño, conságrate al Señor y abandona la relación esta tarde. Y estate seguro de que no serás avergonzado. No serás avergonzado. Mira esta promesa. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Escucha ahora. Y yo os recibiré y seré para vosotros Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ese es el cielo, el abrazo del Señor, escondido en el amor, en el refugio del amor del Señor. Dios, quiero decirte esto, Dios es bueno y solo tiene buenos propósitos para ti. No tengas miedo de estar renunciando a lo mejor. No tengas miedo de estar perdiendo el último tren. Sí, estás perdiendo un tren, pero un tren que te va a llevar al desierto. No tengas temor de quedarte sin la última oportunidad, sino que al contrario, cuando haces eso por fe, y no porque yo te lo digo, pues si no sería legalismo, pero cuando entiendes eso, cuando a la luz de la palabra que hemos hablado y de otros textos bíblicos, entiende y tú respondes al Señor. Y no como el que se sujeta al dictado de los hombres, sino por fe. La vida es por fe. Cuando tú lo haces por fe, entonces el Señor te recogerá y te bendecirá mucho más allá de lo que tú puedas pedir o entender. Dios puede darte una porción mejor. Puede darte un marido o una esposa piadoso. Y un día puedas decir, Señor, gracias porque me libraste. O a lo mejor Dios no te da el novio o la novia piadosa. Yo no te puedo asegurar eso. Pero con todo, si no te lo diera, el Señor será para ti mejor que 10,000 maridos o 10,000 esposas. A los que son solteros, tenemos quizás solteros entre nosotros, y tal vez los que estamos casados desde jóvenes, no entendemos bien el tipo de luchas o de temores que tienen que experimentar. Quizá tenemos solteros entre nosotros que son héroes de fe, porque podrían encontrar a una filistea con cierta facilidad, pero no lo han hecho ni lo piensan hacer. Y yo quiero presentar mi respeto por esas personas y quiero animarte, quiero aplicar un versículo de Hebreos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Espera en el Señor. Confía en el Señor. Espera en el Señor. Descansa en el Señor. Y encuentra satisfacción en el Señor. Y que el Señor sea dulce refugio. ¿Sabes? Quiero decirte, tu porción, hermano, hermana, tu porción no es la soledad. Tu porción no es la soledad.
Tu porción no es la soledad. Tu parte es la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la compañía del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo, la intimidad del Espíritu Santo. Y si envejeces, tu parte no es la soledad, es la comunión y la intimidad con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No te pongas ansioso, no desesperes, confía, espera, descansa en el Señor y encuentra satisfacción en Cristo. Y una palabra para los líderes espirituales también. Necesitamos líderes que tengan celo de Dios. Tenemos demasiados líderes fofos, blandos, complacientes, que sonríen con sonrisa tonta y que no se atreven a frenar y a poner freno al pecado. Pero quiero leeros un pasaje, sé que es del Antiguo Testamento, hoy en día no deberíamos hacer las mismas cosas, pero no quiero, quiero que veáis el espíritu de un hombre de Dios, el espíritu de un hombre de Dios. Vi, dice Nehemías, vi a sí mismo en aquellos días. Nehemías también está ministrando en el contexto del pueblo regresado después del exilio, un poco antes de Malaquías. Vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar: no daré mi hija a sus hijos, y no tomaré de sus hijas para mis hijos. Menudo pastor. Reñí con ellos, me peleé, los maldije, los herí, les arranqué los pelos y les hice prometer: ya no lo voy a hacer más, ya no lo voy a hacer más. Nehemías era un gobernador, no era un pastor, eso es lo primero. Tenía autoridad para hacer estas cosas. Un hombre dulce y lleno del Espíritu Santo se comporta así cuando la ley de Dios está siendo traspasada. Necesitamos líderes, padres, líderes de su casa, sacerdotes del hogar, pastores en las iglesias, responsables de jóvenes. Necesitamos líderes con el mismo corazón de Nehemías. En medio de una cultura y de una época laxa, de manga ancha. Amén. El tiempo ha pasado. Una vez más vamos a dejar el mensaje a la mitad. Pero está bien así. Termino con lo que dice el versículo 12. El juicio de Dios contra los que hacen esto. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. El Señor está aquí amenazando con excomulgar, con sacar del pueblo a cualquiera que actúe de esta manera. Al que vela y al que responde. Es una frase que la conclusión a la que he llegado después del estudio de esta frase se podría traducir de esta manera: tanto al que incita como al que lo hace. Tanto al que promueve esa conducta, sí, bueno, no pasa nada, mira, el Señor nos comprende, el Señor sabe que, a ver, como tengamos que esperar que una cristiana en esta iglesia tan pequeña, como el Señor sabe, mire, y el Señor lo que quiere es finalmente que seamos felices, que nos desarrollemos. Entonces, tanto al que promueve como al que se comporta de esa manera,
tanto al maestro como al alumno, el Señor los sacará de entre las tiendas de Israel, los va a excomulgar, los va a cortar de su pueblo, aun cuando lleve ofrenda. Aunque se ponga delante del altar a multiplicar su culto y su sacrificio. Aunque sea la persona más fogosa y más comprometida en el trabajo. ¿Se complace el Señor de los holocaustos y de las víctimas? Ciertamente el obedecer, dice la palabra del Señor, primero de Samuel capítulo 15, ciertamente el obedecer es mejor que los cultos. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, es decir, el ponerse a la orden de Dios, es mejor que la grosura de los carneros. Me lo pone difícil, Israel. No sé si alguien que nos visita pueda estar pensando, pero qué severo es Dios. No sé, demasiado estrecho Dios. Demasiada línea roja, demasiado... Tengo que pensarme esto, porque si me meto en este camino, se me va a cortar las posibilidades voy a estar totalmente apretado aquí. Quiero terminar este mensaje llevándote a la cruz, especialmente si hay alguien aquí que está luchando, que está en medio de una relación que ahora entiende que no puede tener la aprobación de Dios. O si está siendo tentado a entrar en esa relación. O si a veces, por pensamientos de temor, dices, voy a tener que salir un poco de mi círculo, voy a tener que buscarme. Quiero llevarte un momento al Calvario una vez más. A la cruz. Y quiero que piense en la cruz, en esta ocasión, no tanto en el sentido de la obra del Señor, no directamente relacionada con el perdón de pecados, sino como Pablo lo hace cuando en Romanos 8, versículo 32 dice, ¿estás ahí en el Calvario? Y Pablo te dice, Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo. Dios no racaneó. Dios, al contrario, lo dio. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él? ¿Cuántas? Todas las cosas. Dios no te va a dejar en la cuneta pan y agua. Si tú te aferras al Señor y tú dices, prefiero a Cristo, me quedo con Cristo, me abrazo a Él. Señor, tú eres mi porción, tú eres mi porción, tú eres mi todo. ¿Sabes qué? Mira la cruz. Es el Hijo de Dios, entregado por el Padre, el Hijo de su amor, entregado por ti. ¿Y Dios te va a racanear un novio? ¿O Dios te va a racanear, Dios te va a dejar realmente sin una vida plena? Es que si yo renuncio a esto, entonces ¿qué? Voy a... De verdad, ve a la cruz corriendo, mira a Cristo otra vez. Ten por cierto que Él murió por ti. Él murió por ti, ahora no te va a dejar a la mitad. Él no va a decir, bueno, he muerto por ti, pero las cosas que contribuyen a tu paz, a tu bien y a tu gozo, esas no te las voy a dar. No tiene sentido. Él ha muerto por ti. El Padre entregó a su Hijo y con el Hijo Él te concede todas las cosas que son para tu bien, que son para tu vida, que son para tu plenitud. Nada me faltará. Amén. Terminamos aquí. No sé si podemos terminar con un canto. Hay otra
Otro tipo de traición, lo he dicho al principio, es traición dentro del matrimonio. Pero esto lo tocaremos en el mensaje siguiente. Vamos a orar. Señor, que tu temor caiga, Señor, una vez más en nuestros corazones, Señor. Y, Señor, que la conciencia de tu gran amor por nosotros nos llene por completo. Que la conciencia de tu majestad y tu dignidad, de tu soberanía, Señor, pueda, Dios mío, ser más grande, más clara en nosotros. Dios mío, y de esa manera, Señor, que podamos conducirnos, Señor, de una manera fiel a ti y fiel a los demás. Danos una visión de lo que somos. Danos, Señor, un entendimiento de que somos hermanos, de que somos tu pueblo, de que somos, Señor, una nación consagrada. Señor, que no nos traicionemos unos a otros, metiendo pecados, Señor. Quiero decirte, hermano, también hemos hablado de este pecado en concreto, pero esto es aplicable también a otros pecados. Cuando metemos el anatema en medio de la casa de Dios, también somos desleales los unos para con los otros. Mi vida no es asunto mío, mi vida también es asunto de todos. Tu vida afecta al cuerpo. Señor, ayúdanos a entender esto y a responder con seriedad y con fe. Despierta fe, fortalece la fe de nuestro corazón, Señor. Fortalece la fe para que no andemos, Señor, de una manera legalista, Señor, sino que podamos responder con gozo a tu palabra y descansar sobre tu carácter. Tú eres dulce refugio. Tú eres dulce refugio en la tormenta. Señor, tú eres, Señor, el que nos das descanso. Tú eres, Señor, el que nos das paz, Señor. Ayuda a nuestros jóvenes, Dios mío. Ayuda a nuestros jóvenes, Señor. Que estas cosas estén claras, tan claras, Señor, en sus corazones, Dios mío. Señor, que no entre en sus categorías, Dios mío, en buscar, Señor, ligarse con personas que no te conocen, Dios mío. Guarda, Señor, a tu pueblo en ese sentido. Que no haya brecha, Señor, en la muralla de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.